Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos una vez más aquí en el programa Me Quedé para Vivir y yo soy Erwin Teta Healer, y me da muchísimo gusto tener este día aquí en el programa a Miguel Ángel Garza, que él es un maravilloso sanador. La verdad es que es una persona a quien yo admiro mucho por todo el camino y todo el proceso que ha traído, que ha llevado para generar pues el camino de la espiritualidad, el camino del entendimiento, de la expansión de la conciencia. Mike, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Qué bueno que hayas aceptado esta invitación. Y el día de hoy vamos a hablar de algo bien interesante, porque Mike, pues yo lo conocí en esta trayectoria de Theta Healing. Lo he tenido como compañero de clase, lo he tenido también como sanador, dándome sesiones de sanación, intercambiando sesiones, etcétera. Y, ¿por qué no? Pues también de maestro. En esta ocasión yo quiero hablarles de una técnica que se llama Sanergia, y justamente él es el especialista, él es el instructor de esta técnica. La verdad es que creo que hay pocas personas aquí en México preparadas en este nivel de instructores de Sanergia, y él es uno de ellos. Es maravilloso cómo él puede manejar tanta energía en cada una de sus sesiones, y pues te agradezco, Mike, de verdad. Y pues háblanos de esto. ¿Qué es Sanergia? Bueno, Sanergia se compone de dos palabras, que es sanación y energía, y también la palabra sabiduría, que va implícita en la sanación. Entonces es una técnica que surge por Alessandro Di Masi, que él es de origen belga, y él es una persona políglota. Él habla español, y él por muchos años estuvo trabajando con la reconexión de Eric Pearl en España. Y bueno, Sanergia es la síntesis de muchos maestros como Louise Hay, Liz Bourbeau, Deepak Chopra, Wayne Dyer y muchos más, y es como todo un compendio de sabiduría al servicio de la sanación, porque muchas veces las técnicas de sanación trabajan a veces únicamente la parte energética, y en Sanergia se trabaja tanto la cuestión de sanación con las manos, que es la parte energética, y la parte de la conciencia, que es donde se crea el síntoma, donde nosotros pues de alguna manera tenemos inclusive contratos de alma antes de venir aquí, donde ya tenemos hasta los síntomas que vamos a tener en esta vida, y esos síntomas tienen un mensaje, son una enseñanza para el alma, para que nosotros podamos integrar y podamos sanar las relaciones. Y justamente de esto se trata la técnica de Sanergia. Ya nos está explicando Mike. Tuve el gusto apenas o recientemente de aprender esta técnica, que él me haya enseñado esta técnica, y pues es desaprender para aprender, porque pues de alguna forma yo estoy como más acostumbrado a la interacción con el paciente a través de Theta Healing, porque pues es una técnica más de platicar, más de hacer decretos en voz alta, etcétera. Y Sanergia pues me sorprende mucho, porque es justamente creerte que tú eres totalmente la antena transmisora de energía, ¿cierto? Así es. En sí, las frecuencias de sanación están disponibles para todos, y lo que sucede muchas veces es que nosotros, por nuestros condicionamientos, por nuestros bloqueos que tenemos, vamos generando que los canales de energía se bloqueen, que no fluye la energía de una manera natural, y entonces eso empieza a crear la desarmonía en los órganos, en los meridianos del cuerpo. Y eso va generando, si no le ponemos atención a lo que el cuerpo nos está diciendo, nos empieza a generar ahora sí como un efecto de dominó. Entonces es importante atender la parte emocional, la parte mental, la parte de la energía, y ver cuál es el mensaje que el alma tiene para ti a través de este síntoma, porque a veces vemos el síntoma como algo que ya no quiero tener esto, ¿no? Pero no, estamos resistiéndolo, y a la vez lo estamos todavía fortaleciendo, porque hay una frase en la psicología de Carl Jung que dice: lo que resistes, persiste. Entonces, primero, ¿qué tal que nos pudiéramos amigar o bajar
la guardia con el síntoma, en el sentido de dejar de pelear con él, de dejar de luchar con él y de ver que está a favor de nosotros, que es un mensajero. Y a veces nosotros no le queremos abrir la puerta a ese mensajero, ¿no? Y eso empieza a causar todavía más desarmonía en la vida, porque no solamente las relaciones afectan al cuerpo, y bueno, hay muchísimos estudios científicos que hablan acerca de eso, ¿no? Simplemente la relación que nosotros tenemos con la vida, cómo concebimos la vida, cómo concebimos, a lo mejor si tú crees o no en Dios, porque bueno, hay personas que no creen, pero aunque no creas en Dios, hay algo más que nos sostiene aquí, ¿no? O sea, tengo incluso un amigo ateo y yo le decía, bueno, tú no crees en Dios, pero crees en ti. Entonces, en algo crees. Entonces, todos tenemos creencias y esas creencias se van acumulando, y cuando esas creencias no están a nuestro favor, empiezan a dañar el cuerpo, empiezan a generar todas esas huellas energéticas que luego se vuelven en los meridianos del cuerpo, que afectan directamente a los órganos. Entonces, tomar conciencia de cuál es lo que está creando este síntoma es lo que nos permite resolverlo a nivel conciencia. Entonces, es muy importante que tengamos ese descubrimiento, porque a veces nosotros sanamos el síntoma y el síntoma regresa y decimos, pero bueno, si yo ya me sané de esto, ¿qué pasa? ¿Por qué regresa? Pues porque precisamente no escuchamos el mensaje que el síntoma tiene para nosotros. Claro, y el síntoma de alguna forma nos va guiando hacia el aprendizaje, como está diciendo Mike, y pues tal vez no solamente esa energía maneja ese principio, sino muchas otras técnicas. Yo les quiero comentar que Mike de verdad es una persona que ha estudiado muchísimo al respecto de la sanación. Él, entre otras cosas, es Theta Healer, es sanergista, evidentemente. Él es psicólogo sistémico, facilitador de la técnica de barras de Access, y pues bueno, otras tantas técnicas como el manejo de la comunicación con ángeles y flores de Bach, etcétera. Él, la verdad es que es todo lo que nos está compartiendo, lo que nos está diciendo, él de verdad que lo ha estudiado, y en cada una de sus sesiones encuentras muchísima magia. En esta técnica de sanergía, algo que me llamó mucho la atención fue que él en su clase me estaba diciendo que cuando estamos activando estos puntos, estos meridianos, como él lo comentó, que ahorita le vamos a preguntar qué son estos meridianos, ¿no? Cuando estamos activando esta energía, estamos nosotros elevando nuestro punto de conciencia de la tercera a la quinta dimensión, ¿ok? Y me gustaría, Mike, que nos comentaras justamente en español qué significa esto, de la tercera a la quinta dimensión, qué significa en español. Uh-huh. Bueno, nosotros evidentemente tenemos un cuerpo físico que es el que conduce la energía, y tenemos estos meridianos que son estos canales de energía que están alrededor del cuerpo, que los encontraron en la medicina china hace miles de años, y que no solo han sido estudiados, sino que han sido ya reconocidos de manera oficial en muchísimos lugares del mundo como algo serio para tratar la energía. Entonces, estos meridianos tienen que ver con los 5 elementos de la naturaleza que están en nuestro cuerpo, que son el agua, el metal, la madera, la tierra y el fuego. Entonces, cada órgano del cuerpo tiene relación con uno de estos meridianos, uno de estos elementos, y cada órgano tiene también una emoción, ¿no? Nosotros podemos pensar, por ejemplo, en el elemento metal, que tiene que ver con el intestino grueso y los pulmones. Los pulmones, cuando nosotros nos sentimos tristes, el órgano que resiente la tristeza son los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? Que en el invierno nosotros tenemos menos sol y nosotros tenemos más enfermedades respiratorias. Tiene una relación, no es casualidad. De alguna manera son las fechas que para nosotros representan también más la nostalgia, porque el sol como arquetipo pues tiene que ver con la nutrición, con sentirnos ahora sí que en calidez, sentir que la vida tiene una dirección. Entonces todos estos órganos del cuerpo tienen un símbolo, y este símbolo
fue estudiado por los médicos chinos y ha sido estudiado por muchas personas más, como el Dr. Hammer, como Rudi Herdalke, Louis Hay, Lise Bourbeau, Jacques Martel, o sea, muchas personas, Enrique Corbera, que han hecho todo este estudio de esta traducción de cómo las emociones impactan a los órganos del cuerpo. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta que me hacías, cómo estos meridianos impactan directamente nuestra salud. Nosotros, cuando estos meridianos están compuestos, es como si fueran canales de energía y cada uno tiene una central de energía. Se van distribuyendo la energía en diferentes puntos. Cuando estos puntos se bloquean, ya sea por emociones, pensamientos, sentimientos o algún impacto emocional como un shock, la energía empieza a dejar de fluir y empieza a dejar de llegar al órgano y el órgano se empieza a afectar. Entonces muchas veces nosotros queremos tratar al síntoma desde la manera muy como lo hemos visto con la medicina alópata, que bueno, su energía no está en contra de la medicina alópata, simplemente que la medicina alópata se enfoca solamente a tratar al síntoma como un efecto, pero no ve la causa emocional, ¿no? O sea, si nosotros nos viéramos hacia adentro y dijéramos, bueno, realmente, ¿qué es lo que ha creado en mí este síntoma, no? Y a lo mejor podríamos tener una infinidad de respuestas, pero cuando vamos concretando, cuando vamos acotando ese camino de sanación para poder realmente llegar y en ese mar de información, llegar a ese punto exacto de dónde se originó el bloqueo, ¿no? Entonces, se dice también uno de los maestros que estudia esa energía es Jesús, que bueno, hay un libro de Jesús que es un clásico de la literatura ahora que se llama Un Curso de Milagros. Y en el Curso de Milagros se dice que todas las enfermedades son una falta de perdón. Entonces nosotros necesitamos volver a perdonarnos a nosotros mismos. Porque cuando nosotros tenemos una situación con alguien más, en realidad a quien no perdonamos no es al otro. Aunque nosotros decimos, bueno, estoy enojado con el otro, estoy resentido con el otro, en realidad no nos perdonamos a nosotros mismos, porque no nos damos cuenta que el juicio que estamos emitiendo con el otro, hacia el otro, es un juicio hacia nosotros mismos de manera indirecta. Entonces, poder tomar conciencia de dónde yo estoy creando esa resistencia, ese enojo, esa frustración o esa desilusión, porque también la tristeza, como decía ahorita, ¿no?, afecta a los pulmones. Entonces, si yo me doy cuenta de qué es lo que está creando eso, y además trabajo a nivel energético el despejar los canales energéticos del cuerpo por medio de las manos, a diferencia de la acupuntura, en esa energía no se toca y no se pone agujas, solamente se trabaja alrededor del campo energético de la persona. Exactamente, y esto es bien interesante, cómo podemos activar con nuestras manos el campo energético de la otra persona. Y pues por lo que nos está diciendo Mike en este momento, pues posiblemente al tomar conciencia estamos elevando nuestro nivel de frecuencia de este campo magnético y ascendiendo, ¿cierto? Así es. Entonces, esta parte de la cuarta y la quinta dimensión tienen que ver. La cuarta dimensión tiene que ver con el campo electromagnético del cuerpo, que es donde primero hay un impacto cuando tenemos un evento doloroso o difícil en la vida. Y la quinta dimensión tiene que ver más con un aspecto espiritual, que es más como transpersonal, que tiene que ver con nuestra misión, con saber para qué estoy aquí, cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, cómo ponerlos al servicio de los demás. Entonces, en esa energía se trabajan dos cosas. Una es la sanación, que trabaja esta parte de la cuarta dimensión, que es toda la parte energética, no tocando al cuerpo directamente, sino alrededor de él. Y a nivel de quinta dimensión, que es trabajando en la conexión. Y la conexión tiene que ver con encontrar o despertar esas capacidades que nosotros traemos latentes para desarrollar nuestra misión en esta vida. Y bueno, a lo mejor la misión suena como algo súper
espiritual, y de hecho lo es, porque nosotros somos un espíritu en un cuerpo humano. Nosotros hemos creído que somos un cuerpo humano que tiene experiencias espirituales, ¿no? Y buscamos a veces las experiencias místicas, y está padrísimo y es maravilloso tenerlas. Sin embargo, cuando reconocemos que nosotros ya somos ese ser espiritual, que ya somos todo ese, no solo el potencial, sino que somos la expresión de ese espíritu, nosotros podemos atrevernos a creer y a confiar en ese ser que somos para poder compartir esos talentos o esas habilidades o dones que tenemos con los demás, porque en la medida en que nosotros nos podamos realizar en la vida con esta misión, nosotros vamos a tener esa paz interior que tanto estamos muchas veces buscando a través del camino espiritual. Perfecto. Y entre todo este conocimiento que tú manejas, Mike, ¿cómo eliges tú aplicar tal o cual conocimiento con un paciente? Bueno, primero hay un formato físico, una ficha donde la persona expresa cuál es su motivo, y por lo general, bueno, las personas a veces se olvidan a veces tienen diferentes síntomas, ¿no? Entonces hay un listado de todos los síntomas en ese formato para que la persona los pueda revisar, porque a veces dice, bueno, yo vengo porque tengo tal cosa, ¿no? Y luego, pero en el camino me acordé que también, ¿no? Y entonces es muy importante tener toda la información completa de la persona para entonces ahora sí pasar a la parte de la metasanergía, que es lo que mucha gente ahora conoce también como biodescodificación, que esto surgió por el doctor Hammer, que fue, y bueno, también como les platicaba, ¿no? Uno de los primeros libros que nosotros conocimos más popularmente fue a Louise Hay con Sana tu Cuerpo, que son ahora sí como el descodificar el síntoma, qué es lo que el síntoma me quiere decir. Esa es la primera parte, porque cuando yo hago consciente esa parte que está creando el síntoma, entonces yo puedo dar el brinco de conciencia de manera gradual, porque obviamente yo me enfrento a qué es lo que lo está creando, ¿no? Y no solamente es como tenerlo a nivel intelectual, porque eso pues quedaría como una información pues muy interesante. Sin embargo, conforme nosotros lo vamos, ahora sí que la persona también se lo lleva, además de que lo platicamos en la sesión, se lo lleva para que lo pueda seguir leyendo y le pueda seguir ahora sí que cayendo el 20 de dónde está creando ese síntoma. Entonces, la segunda parte de una sesión de esa energía, de sanación, es trabajar en una mesa de masaje. La persona solamente está ahora en una fase pasiva, con los ojos cerrados, recibiendo la sanación. Y en una segunda sesión se pueden trabajar de 2 a 4 sesiones. En una segunda sesión volvemos a platicar del síntoma. O sea, no lo dejamos así como, bueno, así ya lo leíste en tu casa y ya lo platicamos la primera vez, sino, a ver, vamos a ver qué más descubriste. Es como una indagación, ¿no? Como también se hace en Theta Healing, ¿no? O sea, es ir un poco más profundo, ¿no? Ok, sí, ya sé que esto me genera esto, y ahora voy a ir un poquito más profundo para ver de dónde viene, qué experiencia pudo haber detonado esto en mí. Claro, y en esta experiencia de esa energía, yo lo que me llevé también como sorpresa fue justo de activar los puntos, los meridianos que está hablando Mike, todo esto de activar el campo electromagnético de la persona que está recostada, que está en un momento de reposo, y que se siente una energía muy peculiar cuando te están haciendo estas activaciones de diferentes puntos del cuerpo. Es un descanso, es una forma o una manera como de sentirte reposando, justamente como algo está pasando a través de las manos de la persona que te está haciendo la energía, y que tu cuerpo está recibiendo toda esta, no sé, toda esta magia. Yo le llamaría toda esta magia porque se siente muy, muy diferente, por ejemplo, a Reiki, ¿no? En donde también es una imposición de manos,
pero aquí yo creo que es como una activación mucho más profunda. Bueno, es que fíjate que a raíz de un evento que ocurre en los 80s, donde hay una alineación planetaria que se llama la conversión, la convergencia armónica, de que se juntaron varios planetas, se alinearon, empezó a llegar a la Tierra toda esta información de esa energía, porque se dieron cuenta que la sanación viene en paquetes de luz e información. Es como si nosotros de pronto bajáramos, ahora sí que hiciéramos esas descargas o bajar esa información de la nube que está ahí disponible para nosotros. Entonces estas frecuencias, lo que empezaron a descubrir con muchos estudios que se han hecho en varias universidades, es que hacían un efecto todavía como más profundo en cuanto a la sanación, porque al no tocar el cuerpo de la persona, o sea, también estamos tomando en cuenta que hay otros cuerpos energéticos que no los vemos y que ahí están. Y a veces esos cuerpos energéticos, cuando hay un impacto, pueden tener astilladuras, pueden tener porosidad. Entonces es muy importante que estos cuerpos energéticos estén reparados. Entonces toda esta información empezó a llegar a raíz de los 80s y se empezó a incorporar como este nuevo campo de sanación, como este campo energético, se empezó a reconocer como una frecuencia, como un ancho de banda más amplio de sanación. Entonces no es que sea mejor o peor que otras técnicas, porque simplemente es diferente. Como mencionaba al principio, reúne la información de muchos maestros espirituales y eso hace que sea algo como de alguna manera distinto en cuanto a hacer una síntesis y a complementar lo que muchas terapias nos han dicho a lo largo de muchísimos años. Entonces, obviamente que siempre a raíz de los avances del tiempo va habiendo una progresión en cuanto a la sanación, porque nos vamos dando cuenta de más información y le vamos complementando y es como si fuéramos armando un rompecabezas, ¿no? Y no solamente de la sanación, sino de nuestra propia vida, ¿no? Saber, cuando yo sé para qué estoy aquí, cuando yo le digo sí a ese proyecto de vida, pues es más fácil que las cosas empiecen a fluir para mí. El universo empieza a conspirar a nuestro favor. Parece que tú dices, bueno, yo no sé cómo le voy a hacer, y el universo dice, yo sí sé cómo le voy a hacer. El universo es mágico. Dame chance de intervenir para que las cosas se den en tu vida. Entonces, así es. Y entonces hay muchas cosas. Por ejemplo, otro de los maestros de esa energía es Gregg Braden, y él ha hecho muchos estudios acerca de cómo nosotros inclusive podemos cambiar con la conciencia, estudiando hay un campo que se llama el campo aboriginal, que son todas estas tribus, o sea, toda la sabiduría, imagínate, de la humanidad, de todas estas tribus que sanaban con la energía, que pueden sanar un hueso roto en un tiempo récord para nosotros. Gregg Braden estuvo mucho en contacto con estos aborígenes de Estados Unidos, entonces él empezó a estudiar a estas personas que incluso pueden hacer que alteremos el clima de la Tierra. Nosotros ahorita decimos, bueno, estamos atravesando el calentamiento global, pero nosotros no nos hemos reconocido como co-creadores de esto. A veces nosotros vemos y nos sentimos como con todas esas noticias como si, bueno, fuera algo que no pudiéramos solucionar, y en el campo existen las soluciones para todo. Entonces siempre que se crea un problema, al mismo momento se creó la solución del problema. Entonces no hay problemas que no se puedan resolver. Entonces el poder, a lo mejor yo ahorita, bueno, no te puedo decir yo puedo hacer que llueva, ¿no? Ahorita, ¿no? Voy a salir y voy a hacer que llueva. Más sí me puedo conectar al campo, y cuando estoy en la intención adecuada, cuando nosotros creamos una conciencia, y cuando varios de nosotros creamos esa conciencia, se crea algo que se llama una masa crítica.
Y entonces nosotros podemos alterar a favor todo. Aunque aparentemente estamos al efecto de esta realidad y aparentemente surgen muchas enfermedades nuevas y hay aparentemente enfermedades que no encuentran la cura, desde otro campo de información, ahí está la solución. Entonces es accesar a esa información. Y justamente esto que habla Mike es bien interesante, lo de hablar del campo. Esta parte de información justo la habla el autor de la técnica de Sanergia, Alessandro Di Masi, en su libro que se llama El Creador. Este libro está disponible gratuitamente, ¿cierto? Así es. En PDF, incluso lo puedes conseguir. En mi página ahí está. Exacto, entrando en la página de Mike que está apareciendo, ahí lo pueden bajar. Este libro se llama El Creador, justamente, y justo habla del campo. De esto, este campo es de lo que nos estabas hablando al inicio, de que viene la información a través de la luz, es decir, en fotones. Así es. Entonces es como si nuestro cuerpo, cuando tiene esos síntomas, lo que requiere es luz e información. Cuando el cuerpo tiene esa información, esa luz decodificada en información que nosotros podamos leer, porque a lo mejor a nivel, yo no soy un científico cuántico, sin embargo tengo algunas nociones por la energía, y bueno, también soy ingeniero. Por algo la vida me hizo ser ingeniero. Y cuando podemos decodificar toda esa información, nosotros es como si pudiéramos ahora sí ponerlo en palabras simples y llanas para que nosotros podamos entender qué paquete de información es el que yo requiero para sanar ese síntoma. Claro, y yo lo que te decía es que yo me entretengo mucho de pronto porque estoy practicando esa energía tal como tú me lo enseñaste, y me entretengo mucho de estar generando esta energía en las personas, ser yo como esta máquina generadora de energía, y sí se siente algo muy muy simpático, muy chistoso cuando estás transmitiendo esta energía, por lo que tú decías posiblemente de que en cada parte del cuerpo hay un mensaje, hay una información, y pasando las manos en diferentes partes del cuerpo se siente algo diferente, e incluso llega más allá, información más allá de decirle a la persona, tal vez has estado triste o enojado o algo así. Y entonces es bien interesante practicar Sanergia, porque es otra conciencia, es otro punto desde el cual tú te vuelves esta antena receptora y canalizadora de información, también de luz, como decías, ¿no? Sí, y hay una frecuencia que es la frecuencia numérica 333, es una frecuencia de la cual han hablado Lee Carroll, entre otras personas, que tiene que ver con la conexión con los maestros o con los seres de sanación y de misericordia, como Jesús, como Buda, a lo mejor en otras culturas, pues Kuan Yin, ¿no? En el Oriente, que son maestros que sanaron en muchas de sus vidas a través de la energía y a través de la conciencia. Más allá de solo la energía, es la conciencia. O sea, cuando las dos, estos dos aspectos se unen, ahora sí que se potencializa la sanación y el cuerpo puede hacer esos ajustes por sí solo. O sea, el cuerpo tiene todo para estar bien. Nada más que hemos ignorado el poder de autocuración del cuerpo. Creemos que solamente la curación viene de un fármaco, y yo no digo que no lo tomes, nada más tómalo con la conciencia de que ese síntoma lo puedes revertir a través de la conciencia y de la energía. Claro, y esta conciencia y energía es igual a realidad, ¿cierto? Si tú le estás aplicando conciencia a una energía que tú estás programando, pues vamos a generar justamente un resultado específico. En este caso, sanar. Así es. De hecho, o sea, cuando te tomes una pastilla, tú le puedes dar gracias a tu cuerpo. Y eso, inclusive tú le puedes quitar los efectos negativos a los medicamentos a través de la misma energía. Entonces, eso a lo mejor nos salimos un poquito de pelear con que, bueno, las alternativas y lo holístico no se llevan con la alópata. No, es complementar. Todo
O sea, todo está a favor. Nada tiene que dañar al cuerpo, ¿no? Inclusive hay pues todos estos fenómenos que están sucediendo actualmente de recibir toda esta información que nos está llegando, de cómo nosotros podemos cambiar de una manera cuántica, de cómo nosotros podemos accesar a estas soluciones que a lo mejor desde la mente racional tal vez en este momento no nos alcanza todavía para comprender cómo es posible que esto pueda ocurrir, porque estamos en un paradigma que nos ha condicionado a creer que esto no es posible, que la sanación es, o sea, todos somos sanadores. No es que sean unos elegidos, unos cuantos, sino es más bien que cuando yo me doy cuenta de que yo he contribuido a crear esto, yo mismo puedo crear algo diferente ahora. Lo opuesto, si yo creé este síntoma desde la inconsciencia, ahora desde la conciencia, yo puedo crear la salud y el bienestar en mi cuerpo. Y a lo mejor no hay bienestar en otras áreas de nuestras vidas, porque a veces no tenemos bienestar en nuestras relaciones o en la cuestión financiera, y eso también es un síntoma. Y a veces queremos cambiar el síntoma sin otra vez ver qué hay ahí, ¿no? Por ejemplo, en la parte, lo que nos dice mucho la biodescodificación es que cuando tenemos un asunto con el dinero, tenemos un asunto con el afecto. Entonces, y no es nuestra culpa, o sea, no, el yo entender por qué tengo un asunto o un síntoma en mi vida no es para yo culparme, sino al contrario, hablábamos del perdón. O sea, el perdón es una medicina y el amor. Totalmente. La mejor de todas, yo creo. Así es, porque cuando yo tengo y digo, bueno, sí, yo contribuí a que esto sucediera desde mi inconsciencia, ahora desde la conciencia puedo volver a elegir. Y puedo elegir por el bienestar. Y no sé cómo el universo se va a configurar, porque cuando yo pongo la intención, el universo se mueve. Entonces lo más importante es tener la claridad de la intención de que yo quiero lograr esta sanación. Y entonces la vida te va a poner a las personas indicadas para que tú hagas tu tratamiento, para que en este caso tú hagas esa energía, pues puedas tener esa sanación en las sesiones que tú recibas y puedas lograr ese equilibrio otra vez en tu cuerpo. Claro, y bueno, solamente hacer el recordatorio, va a estar apareciendo la página de Mike, el teléfono de Mike aquí en la pantalla. Ahí en la página él tiene la programación de diferentes talleres, aplicando diferentes técnicas. Si tú quieres aprender esa energía, pues también contáctalo. Incluso él está abierto a la posibilidad de ir dentro de los estados aquí en el país, ¿no? Para enseñar esta técnica, como te decía, es una técnica que pocas personas conocen. Honestamente, yo no tenía el conocimiento de que existía esta técnica, y llegué con Mike como paciente. Me hizo estas 2 sesiones de activación de los puntos. Y algo que se generó fue bienestar. Yo lo que le dije fue totalmente hiciste magia, ¿no? Hiciste magia, porque en ese momento que yo lo buscaba, pues justamente había algo que yo me sentía como incómodo, ¿no? En mi cuerpo físico, y con estas activaciones fue un cambio, totalmente un cambio, ¿no? Entonces, de ahí que me motivé a aprender esa energía, y así como en otras técnicas, pues Mike, digamos que viene de un linaje directo desde el creador, ¿no? Desde el creador de la técnica, de Alessandro Di Masi, y después él ha estudiado también con Ale, que ella está en Argentina, y pues bueno, él es estudiante directo de ellos, y pues yo tengo el honor de ser estudiante de Mike en cuestión de esa energía. Me impresioné de la cantidad de información que posee esta técnica en cuestión de el manual tan bien armado que manejan, tan gráfico para que el estudiante pues tenga la facilidad de aprender las posturas, las formas de ir imponiendo las manos. Y después de estas 2 o 4 sesiones de las que él hablaba, todavía viene otra parte, si el paciente así lo requiere, que sería como una reconexión total para
seguir con este proceso de ascensión, ¿cierto? Sí, esas sesiones de conexión se pueden hacer, inclusive si la persona no tuviera algún síntoma, se puede alguien directamente hacer la conexión. Se sugiere que previamente haga la sanación también. Sin embargo, la conexión, el objetivo es encontrar esa misión de tu vida y desarrollar esas capacidades que están latentes en nuestro cerebro. Se dice que nosotros usamos solamente un 10% de nuestra capacidad cerebral. Cuando alguien recibe la conexión, se activa un 22-23% de esa capacidad cerebral. Entonces esto hace que esos dones y talentos que a lo mejor hemos tenido guardados ahí en el baúl, porque hay personas que, bueno, híjole, pues por ejemplo tienen habilidad para pintar o para cantar, hay dones, o para sanar también, ¿por qué no?, que han estado guardados porque no han sido explorados. Entonces cuando tú tienes la conexión, tú tienes esa habilidad se empieza a desarrollar de forma natural en ti. Entonces empiezan a surgir todas esas posibilidades para que tú puedas realizarte en tu vida y para que puedas ser esa parte de la expresión espiritual plasmada en tu proyecto de vida y puedas ahora sí que florecer y encontrar esa plenitud, porque yo creo que todos aquí en la tierra tenemos todos una misión y muchas veces en el camino la olvidamos por los condicionamientos, por diferentes situaciones de vida vamos dejándola de lado. Entonces cuando tú te conectas con quien tú eres, con ese diseño original con el que tú veniste aquí a la tierra, ahora tú tienes la capacidad de expandir todos esos dones y ponerlos al servicio de la vida y de la humanidad. Ese diseño original del cual nos habla Mike, pues justamente también se menciona como los blueprints o los códigos de origen, ¿no? Sería como los discos de reconfiguración de un sistema operativo, ¿cierto? Sí. Se dice que nosotros vivimos en un universo que es como un holográfico. Entonces nosotros mismos tenemos una plantilla o un diseño que corresponde a nuestra misión de vida. Y cuando nosotros estamos haciendo lo que vinimos a hacer en la vida, nuestro cuerpo incluso tiene una mejor salud como consecuencia de... ¿Por qué? Porque nos estamos permitiendo que fluya toda ese caudal de energía en plasmar nuestros proyectos. Entonces, ese diseño es único. Lo que tú viniste a contribuir es único. Y nadie más lo tiene. Todos, obviamente que hay diferentes vocaciones y diferentes oficios, sin embargo cada quien es una contribución única para este universo. Nadie puede igualar a ese diseño original que cada uno tiene. Y por eso el universo nunca sería el mismo sin ti. Exactamente. Y por eso el nombre del programa, de Me Quedé Para Vivir, ¿no? Que antes de entrar al aire tú me decías, qué chistoso. Sí. En Constelaciones Familiares hay una frase, coméntanos por favor. Ajá, que es me quedo en la vida. Me quedo en la vida. ¿Qué significa quedarse en la vida? Pues es decirle sí a la vida, con todo lo que la vida tiene, con todo el contraste que la vida tiene, porque me quedo en la vida me quedo cuando yo puedo integrar ese contraste. Yo no le quiero llamar oscuridad, porque son contrastes. Son contrastes y cuando yo puedo tomar la vida con todo lo que la vida implica, entonces yo puedo sentirme que la vida tiene un sentido para mí. O sea, perdón. No, sí, porque es como si yo a veces dijera, bueno, nada más quiero que la vida sea toda color de rosa y no es que no pueda ser color de rosa, sí puede ser, sin embargo, tiene una gama infinita de colores, no es blanco y negro. Y genera mucha infelicidad insistir en ser feliz las 24 horas. Claro, porque cuando yo veo la vida como blanco y negro es como o todo el amor o todo el miedo. Y en realidad no es así. La vida es un constante cambio. Ahí por eso es esa gama de infinita tanto de colores que nosotros vemos, como hay muchas que no. Hay muchos colores que nosotros no los vemos.
O hay muchos sonidos que nosotros no los No escuchamos. los percibimos. Pero, por ejemplo, hay un rango de sonidos que otros animales sí los perciben. Por eso las mascotas, estaba viendo un video hace poquito de una mamá que estaba rescatando a sus cachorros. Y es impresionante porque fue como un derrumbe y entonces se oyen los ladridos, pero el ser humano a lo mejor no oye el ladrido del perro. La mamá sabe, su instinto sabe que ahí está. Y entonces guía al rescatista. Y sacan a los perritos. Entonces es algo que dices tú, bueno, ¿cómo te lo explicas, no? ¿Cómo el perrito sabe que su dueño viene antes de que el coche llegue a la casa? Totalmente, son intuitivos, instintivos y son grandes maestros para nosotros, justamente. Dice Eckhart Tolle en enseñanzas que también están retomando aquí en Sanergia, ¿no? Dice Eckhart Tolle que él ha encontrado muchos maestros zen en los gatos, justamente en la enseñanza de los gatos. Entonces, todo lo que nos está diciendo Mike es muy interesante al respecto de cómo el reconectar, el cómo volver a estos códigos de origen o a este diseño original, que me gustó mucho esa frase o esa forma de que tú lo expresas, cómo ese diseño original te vuelve sabio o te devuelve, más que volverte, te devuelve a esa sabiduría con la cual tú naces, ¿cierto? Así es. Y cuando tú también honras y reconoces la sabiduría de tu cuerpo está al servicio de ti. Tu cuerpo no es algo que a lo mejor tengas que modificar para ser feliz. Más bien es como cuando tú eres la gratitud con tu cuerpo, cuando tú eres ese aprecio por tu cuerpo, cuando tú eres capaz de apreciar que todas las células de tu cuerpo son información y son luz. Y cuando tú vuelves a tomar conciencia de esa energía que eres, tu cuerpo te contesta. Claro. Y tenemos aproximadamente 30 años, dice este señor Alessandro, ¿no? Que la Tierra, el planeta está atravesando justo de esta quinta dimensión, invitándonos a todos los que habitamos en este planeta a volvernos o devolvernos a lo básico. Y lo básico es nuestra conexión con el todo, justamente. Algunas personas hemos sentido más o menos todos estos cambios o procesos. A veces es mucho más rápido, a veces es mucho más lento. Y esta ascensión, incluso a algunos nos generan síntomas como cansancio, como insomnio o como mucho sueño. ¿Qué nos puedes decir de esto, Mike? Bueno, es muy importante escuchar el cuerpo y a veces darle eso que el cuerpo nos está pidiendo. A veces el cuerpo nos está pidiendo descanso, nos está pidiendo agua y no le hacemos caso porque estamos muy estresados haciendo todas las actividades que nos toca hacer y no nos damos esa oportunidad de escucharlo. Entonces sí es muy importante que escuchemos el cuerpo porque el cuerpo es nuestro amigo, el cuerpo es muy sabio y el cuerpo te dice cuándo y qué requiere. Y cuando tú lo escuchas, el cuerpo está feliz. Y cuando no lo escuchas, el cuerpo es como si se empezara a apagar su energía o a bloquear. Entonces por eso vienen los síntomas. Entonces la invitación de todo esto es pues conectarte con esa frecuencia de amor por ti mismo, de poder dejar de estar en esos sentimientos negativos o culpógenos que no nos permiten no solamente fluir, sino ser felices, porque la felicidad es la consecuencia de estar plenamente en tu misión en la vida. O sea, si yo quiero ser feliz por ser feliz, pues no tiene sentido. Tiene sentido cuando yo la felicidad la puedo aterrizar y la puedo abrazar y la puedo integrar y la puedo llevar a mi vida diaria, a mi vida cotidiana, a mis relaciones, a mi cuerpo. Ahí es entonces que la felicidad deja de ser algo tan abstracto y es algo más que se construye día a día. Claro, y esto está muy interesante y suena fácil, ¿no? Suena fácil, pero de pronto no entendemos este principio de qué es la felicidad.
cómo se come, con qué se come esta felicidad. Pareciera que está como una predestinación de yo tengo que estar triste toda la vida, o yo tengo que estar enojado todo el tiempo, o me tengo que estar defendiendo todo el tiempo, y pues nos perdemos de este gran regalo que el Creador nos da de vivir en plenitud, de vivir conectados. Sí, totalmente. Y como decía también Carl Jung, hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, le vamos a llamar a eso destino, ¿no? Nos va a controlar y lo vamos a llamar destino. Entonces, cada vez que yo me doy cuenta, cada vez que yo tomo conciencia, yo avanzo. Y no avanzo solo, avanzamos muchas personas más, porque la conciencia no es solamente individual, también es una conciencia colectiva. Y cuando se abre toda esta información para nosotros, muchos de nosotros podemos ir al siguiente paso en nuestra evolución de la conciencia y no solamente como algo ideológico, sino como algo aterrizado y práctico en nuestra vida. Y quiero compartirles y quiero confesarles que uno de los grandes placeres para mí en esta vida es dormir, ¿no? Es dormir, descansar. Y en este caso, cuando yo estaba tomando la clase con Mike, él ha de recordar que yo le decía, tengo mucho sueño y me estoy quedando dormido. En ese momento, para mí era como de verdad no es un elemento de resistencia, o no estoy evadiendo la clase o la información, sino que está tan interesante y es tanta la información más allá de lo teórico o más allá de lo que Mike estaba dictando, dando la explicación de todo esto, que para mí era como de cómo integro toda esta luz, una nueva forma de ver la luz o una manera diferente, dado que pues yo estoy habituado a Theta Healing, a practicar otro tipo de técnicas, y me llega esa energía. Y de pronto sí es mucha enseñanza de muchos maestros, como sintetizada en una sola técnica. Súper interesante, de verdad. Busquen la experiencia. Mike está habitualmente en la Ciudad de México, pero también tú vas a Monterrey, porque tú eres originario de allá, ¿no? Entonces eventualmente también está dando sesiones, consultas allá, de todo lo que él sabe. Y como les decía, pues puede también acudir al interior del país, pues para compartir esta experiencia que él tiene como sanador. Con esto yo te quiero comunicar o compartir que no necesariamente es sencilla la experiencia de como insertar conocimiento o insertar aprendizaje, que de pronto hay como momentos en donde dices, sí, me llama la atención, pero espera tantito porque es mucho. ¿Cierto? ¿Cómo ha sido para ti que yo te estoy, pues bueno, les estoy presumiendo aquí con el público, ¿no? De todo lo que tú sabes. ¿Cómo ha sido para ti integrar tanta información? Porque sabes muchísimo. Bueno, pues precisamente esta parte como de hacerla en el cuerpo, ¿no? O sea, que no solamente se quede como a nivel de la cabeza, sino que el corazón se abra. Creo que esa es la clave de la sanación. Y esa es la clave de tanta información, porque cuando solamente, si yo dijera, bueno, yo sé mucho, en realidad cada vez que yo reconozco... Y sí sabe mucho. Yo diría, yo solo sé que no sé nada. Porque cuando yo me abro a no saber, entonces el universo, la vida, o el ser, el espíritu, me da la información. Entonces yo hago a un lado un poco esta parte como lógica o tan llena de datos para permitir que la información tenga lugar. Creo que esa es la clave de la sanación, o sea, es poder abrir el corazón, y abrir el corazón a veces no es tampoco como empujarlo o forzarlo, sino es como bajar las resistencias y empezar a hacer esa sanación, como pedir y tener esa conexión conmigo mismo o contigo mismo. Eso es muy, muy clave para que todo esto pueda ser algo práctico y que lo podamos vivir y que nos demos permiso de ser
no solo ese ser espiritual, sino también ser ese ser humano que tiene emociones, que tiene conflictos, que tiene dudas, que tiene muchos desafíos. Eso es parte de todo este juego de la vida. Claro. Y en ocasiones yo he comentado que pues sabemos diferentes tipos de sanadores. Cada quien con su temperamento, cada quien con su experiencia. Y Mike es un sanergista, es un sanador sumamente amoroso, compasivo. Y también de pronto, cuando menos te lo esperas, pues te suelta la información, ¿no? Que te remueve, que te confronta. Pero generalmente, pues él es muy sensible, por lo tanto es muy de abrazar energéticamente, de hacer la contención, de que su energía se sienta muy, muy, pues no sé, como apapachadora, ¿no? ¿Y qué opinas tú, Mike, al respecto de cómo ser sanador? Bueno, yo creo que sí hay que tener esa conciencia de que nuestra palabra es sanadora, y cuando yo tengo conciencia de que el amor lo puedo expresar a través de la palabra y que no necesariamente tengo que ser una persona hiriente, cuando yo tomo conciencia de que a través de la palabra también puedo herir o retraumatizar, entonces mejor elijo que el espíritu hable a través de mí, para que entonces sea esa parte sabia la que hable y no sea la parte de lógica la que quiere pues imponerse, ¿no? Sino es más bien cuando queremos imponer, a veces no estamos respetando. Entonces, inclusive respetar nuestros propios procesos de sanación es todo un desafío, porque como sanadores, pues ahora sí que nos toca aplicar todo este conocimiento y hacerlo de la mejor manera para nosotros, para que podamos ser. Nosotros necesitamos estar muy bien como sanadores para poder compartir la sanación. De otra manera, no llegan tampoco las personas a las que podemos ayudar o a las que les podemos contribuir. Y en algunas ocasiones yo he sugerido a las personas que atiendo, pues que acudan también con Mike, porque él tiene otras referencias, él tiene otra óptica, él tiene otra experiencia en cuanto al proceso de sanación y se acompasa todo el proceso. La verdad es que no tiene nada que ver que ocupes tal o cual técnica, sino que todo se va amalgamando perfectamente, ¿cierto? Sí, y a veces nosotros, por ejemplo, con nuestros amigos o con nuestra familia no podemos ser ese mensajero, porque de la sanación me refiero, porque podemos sugerirle más bien que vayan con alguien más para que nosotros, como estamos involucrados con ellos, de pronto no es tan fácil ser eficaces en esta ayuda. Entonces es importante que también podamos tener esa conciencia de que, bueno, somos sanadores, somos un canal, y a la vez no somos, pues no es que no estemos disponibles para todos, simplemente es que no estamos disponibles para todos en igual forma. Y bueno, pues se nos fue el tiempo rapidísimo, se nos está acabando el tiempo, Mike, y qué más que seguir platicando de esto, que no sea la última vez que nos visitas. Yo les agradezco mucho por sintonizarnos. Esto fue el programa Me Quedé para Vivir, aquí en Om Radio Ciudad de México. Yo soy Erwin Teta Healer. Por favor, visiten su página. Tiene eventos para el mes de diciembre, para enero, aquí en la Ciudad de México, pero también, como les comentaba, puede estar en Monterrey y puede estar en otros lugares, si tú lo invitas. Y por lo que a mí respecta, yo te invito el 15 de diciembre al taller de liberación de peso de Teta Healing. También visita mi página, contáctame, búscame. Con eso vamos a cerrar actividades aquí en la Ciudad de México. Mike, muchísimas gracias por venir, por compartir todo tu conocimiento, por tu sensibilidad, por ser mi maestro, por ser mi amigo. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta pronto.